Don King ayudó a construir algunas de las mayores estrellas en la historia del boxeo. Pero detrás de la fama, el dinero y las peleas de campeonato, muchos boxeadores en realidad lo odiaban. Ahora, años después, Mike Tyson está revelando por qué Don me está insultando. Dijo: esta es mi madre jugando. Está enviando mi avión con el dinero que me robó para venir a recogerme. Eso es algo. Desde acusaciones de dinero robado hasta afirmaciones de que King arruinó carreras. Algunas de las revelaciones de Tyson son impactantes. Déjame desglosarlo. ¿Cómo Don King tomó el control de Mike Tyson? Si hay un boxeador que sabe exactamente por qué tantos peleadores terminaron odiando a Don King, ese es Mike Tyson. En un momento, los dos eran increíblemente cercanos. Tyson confiaba en King más que en casi cualquier otra persona en su vida. Le dio un control enorme sobre su carrera y lo veía como mucho más que solo un promotor. Pero esa relación eventualmente se desmoronó de manera espectacular. Y según Tyson, la forma en que todo se desenredó es una de las razones por las que tantos boxeadores terminaron volviéndose en contra de Don King. Tyson creía que King tenía un don para ganar la confianza de un peleador, abrirse camino en su círculo íntimo y lentamente ponerse en control. Pero para entender por qué Tyson sentía de esa manera, tenemos que volver a un momento cuando estaba en su más vulnerable. Porque Tyson no aprendió estas lecciones de rumores o historias contadas por otros peleadores. Las experimentó de primera mano.
En noviembre de 1985, Mike Tyson perdió a la persona más importante en su vida. Cus D'Amato estaba muerto. D'Amato no era solo el entrenador de Tyson, era su tutor legal. El hombre que había rescatado a Tyson de una juventud problemática en Brownsville, Brooklyn, lo había acogido, alimentado, criado e infundido una filosofía de boxeo completa en él. Tyson todavía tenía a Jimmy Jacobs. Jacobs era uno de sus co-managers junto a un empresario llamado Bill Keaton. Y de los dos, Jacobs era el que Tyson realmente amaba. Era un confidente cercano que era particularmente confiado por Tyson y quien junto con Keaton ayudó a guiar su carrera temprana hacia el campeonato indiscutible que Tyson capturó en 1986 contra Trevor Burbick, cuando se convirtió en el campeón de pesos pesados más joven de la historia con solo 20 años. Jacobs lo entendía. Era el centro emocional de la operación. El hombre que podía calmar a Tyson y mantenerlo enfocado. Luego en 1988, la leucemia mató a Jimmy Jacobs también. Así que en aproximadamente 2 años y medio, entre los 19 y 21 años, Mike Tyson perdió a ambos hombres que funcionaban como sus padres. Era el peleador más temido del planeta en el pico absoluto de su fama y de repente estaba solo. La investigación lo describe exactamente en estos términos. Todavía en sus primeros 20 años y en el pico de su estrella, volviéndose cada vez más vulnerable a las influencias externas, ahora careciendo de la guía protectora de sus figuras paternas clave. Aquí está la parte que lo hace peor.
D'Amato vio esto venir años antes. El viejo había sentado a Tyson y le advirtió directamente sobre promotores depredadores como Don King y Bob Arum. D'Amato, descrito como una figura paranoica pero sabia, le dijo a Tyson que en el momento en que se convirtiera en campeón, los oportunistas vendrían por él. Pretenderían ser sus amigos, probarían su confianza, explotarían el hecho de que no sabía nada sobre negocios o dinero. D'Amato había visto al negocio del boxeo consumir peleadores durante décadas y sabía exactamente qué tipo de hombres rodeaban a un joven campeón con efectivo. Preparó a Tyson para figuras que fingirían amistad para ganar control. Tyson escuchó la advertencia. Lo recordaría más tarde en declaraciones y entrevistas, admitiendo abiertamente que había sido prevenido sobre exactamente lo que le sucedió. Pero escuchar una advertencia siendo adolescente y sobrevivir al hombre del que te advirtieron. A los 21 solo y en duelo son dos cosas completamente diferentes. D'Amato le dio la advertencia. Lo que D'Amato no podía hacer desde la tumba era pararse entre Tyson y el hombre. La advertencia trataba sobre lo que hacía Tyson tan vulnerable. No era solo que fuera joven, era que estaba de luto. Fuera del ring, apenas tenía edad legal para beber. Dentro del ring, era el campeón de pesos pesados del mundo, rodeado de gente que quería algo de él. Los hombres en los que más confiaba se habían ido. Y de repente todos parecían tener consejos, oportunidades de negocios y promesas. Tyson tenía dinero, fama y poder.
pero ya no tenía a las personas que siempre lo habían ayudado a distinguir entre un amigo genuino y alguien que buscaba un ángulo. Mirando hacia atrás, Tyson admitiría que no estaba pensando como empresario en absoluto. Era un joven campeón buscando orientación. Exactamente en el momento en que alguien como Don King entró en su vida, King se posicionó como una figura paternal, un autoproclamado papadón y aliado racial durante el tramo más caótico de la vida personal de Tyson. Y ese caos fue real. Hubo el matrimonio explosivo y muy público con la actriz Robin Gibbon y la fuerte participación de su madre, Ruth Roer, ambas de las que el campamento de Tyson desconfiaba profundamente y veía como intentando controlar su dinero ellos mismos. Hubo el circo mediático constante alrededor del campeón de pesos pesados más joven de la historia. Hubo problemas legales y personales acumulándose. Y hubo el agujero enorme dejado por las muertes de D'Amato y Jacobs. King leyó todo perfectamente. Entró directamente en ese agujero, ofreciendo consuelo, estabilidad y grandes promesas de dinero. En el momento exacto en que Tyson se sintió alejado de sus gerentes blancos originales y rodeado de gente que creía lo estaba usando. La forma en que King lo hizo fue deliberada. Se apoyó en el encanto. Se apoyó en una historia compartida, la narrativa de gueto al éxito que él y Tyson tenían en común. Dos hombres negros que se habían abierto camino desde la nada en las calles. Y se apoyó fuertemente en la raza,
presentándose a sí mismo como un promotor negro que estaba allí para proteger a Tyson del establishment blanco, de los gerentes y empresarios que querían usarlo y descartarlo. Fue una inversión completa de la verdad. El hombre que más tarde sería acusado de robar a Tyson ciegamente, se vendió a sí mismo como la única persona en la sala en la que Tyson podía confiar. No lo hizo todo de una vez. Se movió gradualmente copromoviendo peleas, maniobrado detrás de escenas, aumentando su control poco a poco para que cuando alguien pudiera objetar, King ya estuviera dentro de la operación e imposible de remover. Y funcionó. Tyson firmó poderes notariales a King. Lo autorizó para manejar sus finanzas e impuestos. Comenzó a seguir el consejo de King en todo y hizo todo lo que King le dijo que hiciera. En sus propias palabras, de una declaración posterior, me persuadió de que podía confiar en él. Haría cualquier cosa que me dijera que hiciera. Esa no es una descripción de una relación comercial. Es una rendición total. Y es la misma rendición que King extraería en diferentes formas de peleador tras peleador. Y desde la perspectiva de Tyson, no había una razón obvia para no confiar en él. King estaba ayudando a arreglar peleas masivas. Parado a su lado durante controversias públicas y constantemente presentándose a sí mismo como alguien que genuinamente se preocupaba por él al mundo exterior. Parecía que Tyson había encontrado otra figura mentora. Después de perder a Cus y Jacobs, el problema era que Tyson no se daba cuenta de que la relación no se estaba construyendo sobre un piso parejo.
cuanto más confiaba en King, más influencia ganaba King sobre cada parte de su vida. Pero Tyson no estaba completamente indefenso. Y aquí es donde el verdadero método de King se muestra. Porque la toma de King no se trataba de ganarse a Tyson. Se trataba de eliminar a todos los que podrían advertirle. Todavía había gente del equipo original de Tyson que veía exactamente lo que estaba pasando. Y uno a uno fueron sacados. El primero fue Bill Cayton, el gerente superviviente. Después de que Jacobs murió, Cayton reconoció a King inmediatamente. Libró una batalla legal contra los avances de King, rechazando aprobar un acuerdo de promoción exclusiva que habría puesto a King al 33% de los ingresos netos más control sobre la carrera de Tyson. Fue a los reguladores. Cayton acusó a King de interferencia con contratos manageriales y pidió a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que interviniera y protegiera a su peleador. Piensa en lo serio que es eso. Un gerente pidiendo al gobierno que proteja al campeón de pesos pesados del mundo de su propio promotor. Cayton entendía que una vez que King tuviera control total, no habría forma de recuperar a Tyson. Así que la gente de King trabajó en el otro ángulo. Convencieron a Tyson de que Cayton, uno de los gerentes blancos, era parte del establishment que lo estaba usando. La relación entre Tyson y Cayton se fracturó. El segundo fue Kevin Rooney, el entrenador. Rooney era un discípulo de D'Amato que había entrenado a Tyson desde sus días de aficionado.
la última pieza viva del sistema de Qs, el hombre en la esquina. Y Rooney no solo vio a King venir, lo dijo en voz alta públicamente, lo que tomó agallas. Advirtió a Tyson sobre caer en el síndrome de Down King, el patrón de los peleadores de King pasándose el título entre sí para la ganancia de King. Advirtió sobre el riesgo para el acondicionamiento de Tyson y su carrera si se permitía que la disciplina que D'Amato construyó colapsara. Rooney tenía razón y le costó su trabajo. A finales de 1988 fue despedido. La razón oficial fue que había hecho algunos comentarios sobre el matrimonio de Tyson. Casi nadie en el boxeo creyó que el despido fue ampliamente visto como influencia de King, un movimiento para instalar hombres y cortar el último lazo con el círculo de D'Amato. El periodista Jack Newfield y otros dijeron que despedir a Rooney puso un límite al desarrollo de Tyson como peleador, y las consecuencias no fueron abstractas. El estilo aterrador temprano de Tyson fue el producto de años de perforación técnica obsesiva bajo D'Amato y Rooney. Ese estilo necesitaba mantenimiento constante, una esquina que lo empujara. Cuando Rooney se fue, el mantenimiento se detuvo y la decadencia comenzó. Incluso si tomó años aparecer en el ring. El resto sucedió rápidamente en 1988. Después de que Jacobs murió, Tyson demandó a Kayton 2 veces para romper el vínculo managerial y pasar completamente a King. El punto de inflexión fue la pelea de junio de 1988 contra Michael Spinks, que
Tyson terminó con un nocaut devastador en el primer asalto. Uno de los finales más icónicos en la historia de los pesos pesados, y en ese momento el mayor pago de su vida. Después de Spinks, el agarre de King se apretó. Tyson firmó ese acuerdo de promoción exclusiva. Su legalidad disputada porque carecía del consentimiento managerial total, y le entregó a King poder notarial sobre sus asuntos. Para finales de año, Rooney fue despedido. Los pleitos con Keaton se dirigían hacia un acuerdo fuera de corte que dejó a Keaton con solo un rol disminuido temporal antes de desvanecerse completamente. Y los leales de King habían rodeado al campeón, reemplazando el círculo disciplinado de D'Amato con gente que respondía a King y solo a King. Así que en el transcurso de apenas unos pocos años, Don King había tomado a un hombre joven vulnerable, sacado a las personas que lo cuidaban, y se convirtió en la figura más influyente tanto en su vida como en su carrera. Y según Tyson, esa es una de las razones por las que tantos boxeadores eventualmente se voltearon en contra de Don King. Sintieron que tenía una forma de ganar la confianza de un peleador y ponerse en una posición de control. Pero aquí está la cosa. El control no era la única razón por la que los peleadores lo odiaban. Lo que King hizo después de ganar ese control fue una razón aún más grande. El costo real de confiar en Don King. Una vez que King tenía control, el dinero comenzó a moverse. Tyson le había entregado poderes notariales sobre sus finanzas e impuestos. Firmó un acuerdo de promoción exclusiva
y se rodeó de la gente de King en lugar de la suya. Tyson, que no podía leer completamente o entender los contratos complejos que estaba firmando, simplemente confiaba en que el hombre que se llamaba a sí mismo Papa Down lo tenía cubierto. Por un tiempo, el puro tamaño de los pagos enterró cualquier razón para preocuparse. Cuando ganas decenas de millones de dólares por pelea, no tienes tendencia a escudriñar los elementos de línea. King efectivamente se convirtió en promotor, gerente, asesor y confidente todo a la vez. El punto único de control sobre todo lo que Tyson ganó. Esa era la trampa. Y vale la pena entender exactamente cómo funcionaba, porque es la misma trampa que King había disparado ya a otros peleadores y seguiría disparando durante años. King controlaba ambos lados del negocio. Era el promotor, el que negociaba salarios con casinos y redes. Y a través de sus empresas y su familia, también controlaba efectivamente el lado managerial, el lado que se suponía debía proteger al peleador. Controlaba los flujos de ingresos, las tarifas del sitio, los acuerdos de transmisión, la cartelera, para poder anunciar un salario récord en una sala llena de cámaras con una mano y discretamente sacar una fortuna con la otra a través de tarifas y gastos. El peleador vio el número titular, el que hizo los periódicos, el que lo hizo sentir rico. King vio la hoja de cálculo completa, cada línea que el peleador nunca leería. Hay una razón por la que ese arreglo es ilegal en la mayoría de los negocios legítimos.
¿Y por qué los reformadores del boxeo pasaron años tratando de prohibirlo cuando la misma persona o la misma familia se sienta en ambos lados de una negociación? No hay nadie cuyo trabajo sea pelear por el peleador. Los controles y equilibrios que protegen a un atleta en cualquier trato normal simplemente no existen. Tyson le había entregado todo a un hombre y confiaba en que el hombre lo amaba como a un hijo. En el caso de Tyson, el supuesto desnatado fue enorme y estaba oculto a simple vista. King fue acusado de dividir los salarios de Tyson a través de tarifas excesivas, incluyendo pagos de consultoría a miembros de la familia de King, su esposa, su hijo, su yerno e hija, que dirigía el club de fans de Mike Tyson. Y aquí hay un detalle que lo dice todo sobre cuánto Tyson realmente no sabía sobre sus propios asuntos. Había un club de fans oficial que llevaba su nombre, Generating Money, dirigido por la hija de Don King, e informó que Tyson solo descubrió que existía después de que la relación terminó. La lista de supuestos contracargos continuaba y el detalle en los documentos judiciales era casi absurdo. La operación de King aparentemente facturaba a Tyson por gastos generales de oficina, viajes, seguridad, autos corporativos, renovaciones, los salarios de los peleadores de la cartelera en sus eventos, las propias batallas legales de King e incluso por donaciones personales y benéficas. Pavos repartidos a comunidades, contribuciones hechas a figuras públicas como Al Sharpton. Nada conectado con la carrera de Tyson, todo cargado a la cuenta de Tyson.
Si King quería verse generoso en público, el dinero para financiar esa generosidad aparentemente salía de las ganancias de sus peleadores. También hubo alegaciones de que King ocultó ingresos de derechos de transmisión fuera de EEU, dinero de acuerdos de televisión extranjera en peleas que se transmitieron en todo el mundo. Ingresos que aparentemente Tyson nunca vio una contabilidad adecuada de. Cada uno de estos era el tipo de cargo que un joven que no podía leer un contrato nunca iba a atrapar por su cuenta. Especialmente cuando los contadores que podrían atraparlo trabajaban para el hombre haciendo el cargo. Tienes que recordar la escala de lo que estaba en juego aquí. Tyson fue durante un tiempo el atleta mejor pagado del planeta. Las peleas individuales traían salarios de 20, 30 millones o más. Cuando los números son tan grandes, incluso un porcentaje desnatado de la parte superior es una fortuna. Y los pocos cientos de miles aquí o allá en gastos desaparecen en el ruido. Es precisamente por eso que el esquema podría funcionar durante años sin que Tyson lo atrapara. Y eso es lo que hizo la situación tan peligrosa. Tyson no estaba verificando hojas de cálculo o auditando cuentas. Estaba entrenando para peleas, lidiando con la fama, lidiando con problemas personales y viviendo la vida de la mayor estrella del boxeo. Se suponía que la gente que manejaba el dinero eran las personas en las que confiaba. Entonces, cada vez que surgía una pregunta, Tyson hacía lo que la mayoría de los peleadores habría hecho. Aceptó la explicación
y siguió adelante. Mirando hacia atrás. Eso es exactamente lo que King estaba contando. Las dudas no aparecieron de la noche a la mañana. Se acumularon lentamente como lo hacen cuando comienzas a notar que los números nunca cuadran del todo. Y las personas que los explican todos trabajan para el mismo hombre. Y el punto de quiebre llegó cuando el resto de la vida de Tyson se desmoronó. La toma de control se había alineado perfectamente con su matrimonio en colapso con Robin Given y su estilo de vida fuera de control sin nadie alrededor de él que tuviera tanto la autoridad como el cuidado genuino para sacarlo de ahí. Y ese es otro detalle que Tyson señalaría años después. La gente a su alrededor ya no lo desafiaba. Ya no le decían que no. El equipo antiguo se había enfocado en proteger a Tyson incluso de sí mismo. El nuevo equipo se enfocaba en mantener contento a Tyson. A corto plazo, eso se sentía bien. A largo plazo, fue un desastre. El costo de eso se mostró en el ring. En febrero de 1990 en Tokio, un perdedor de 42 años llamado Buster Douglas noqueó a Tyson en el 10º asalto y terminó el mito de su invencibilidad en uno de los mayores trastornos en la historia del deporte. El campeón invicto e intocable de repente era vencible. La decadencia que comenzó cuando Rooney fue despedido y la disciplina desapareció finalmente había surgido y continuó. En 1992, Tyson fue condenado por violación y enviado a prisión donde pasaría 3 años según su demanda posterior. King aparentemente explotó incluso eso.
obligando a Tyson a firmar contratos durante su encarcelamiento sin acceso legal adecuado, aprovechándose de un hombre entre rejas que no podía consultar a un abogado, no podía negociar, no podía hacer nada más que firmar lo que le ponían delante. Si el patrón con King tenía una firma, esta era. Encuentra el momento de máxima vulnerabilidad. Luego muévete. Cuando Tyson salió y reanudó sus peleas, el dinero continuó fluyendo e Idem continuó desapareciendo. Las peleas de Tyson Holyfield de mediados de los 90 estuvieron entre los eventos más lucrativos en la historia del boxeo, rompiendo récords de pago por visión. Tyson estaba ganando sumas que deberían haber establecido generaciones de su familia para la vida. En su lugar, se deslizaba hacia la quiebra. Y el hombre que controlaba sus finanzas era el mismo hombre que las había controlado desde 1988. A finales de los 90, Tyson había descubierto lo que le había pasado y se volvió contra King con fuerza. El 5 de marzo de 1998, Mike Tyson presentó una demanda de $100 millones contra Don King y sus empresas, incluida Don King Productions, en la Corte de Distrito de EU en Manhattan, acusando al promotor de un patrón duradero de fraude, robo, incumplimiento del deber fiduciario y explotación de su confianza y su falta de sofisticación comercial. La demanda expuso toda la máquina. Tyson, descrito en las presentaciones como joven, sin educación en asuntos comerciales e incapaz de leer completamente o entender los contratos complejos,
afirmó que King se había aprovechado al rodearlo de lo que la demanda llamaba marionetas de King, contadores y asesores que eran leales a King, no a él, y que lo guiaban a acuerdos unilaterales e inconscientes. La supuesta explotación se extendía desde alrededor de 1988 en adelante. Exactamente el periodo en el que King había sacado a Kayton y Rooney y se convirtió en todo para Tyson a la vez. Según la demanda, incluso los abogados y gerentes de dinero que se suponía debían aconsejar independientemente a Tyson eran personas que King había puesto allí para que cada puerta por la que Tyson pudiera haber caminado para obtener consejo honesto lo llevara de vuelta al mismo hombre. Los papeles de la corte incluso dieron al esquema un nombre tomado directamente de la contabilidad interna de King. Contracargo Mike Tyson o CBMT. Piensa en eso por un segundo. Aparentemente había una categoría de contabilidad literal dentro de Don King Productions para los costos que se devolvían a Tyson. Un sistema, una rutina, una etiqueta. Esto no fue presentado como una disputa única sobre una sola pelea. Fue presentado como una práctica establecida. Y la parte más dañina del caso vino desde dentro de la organización de King. Un antiguo controlador de Don King Productions, Joseph Mafia, proporcionó testimonio de iniciados sobre las prácticas contables, describiendo facturaciones sin detalles o inadecuadas que Tyson, nadando en ganancias masivas de peleas, casi nunca cuestionó. Ese era todo el con en una oración. Cuanto más grande es el salario, más fácil es el robo, porque el peleador
es demasiado rico en el momento para molestarse en contar. King no se dobló. Disparó de vuelta con una contrademanda buscando $110 millones y desestimó completamente las acusaciones de Tyson, insistiendo en que el peleador simplemente había obtenido lo que había firmado y que cualquier problema de dinero era culpa de Tyson. Y el litigio produjo una escena inolvidable. Durante la deposición de Tyson con abogados en la sala, King aparentemente trató de ejercer la misma presión psicológica que había controlado a Tyson durante una década. Mirándolo fijamente con una mirada larga, dura e intimidante. El tipo que solía hacer que Tyson se alineara. Esta vez, Tyson se rompió y respondió vertiendo un vaso de agua en la cabeza de King. Fue un momento pequeño, pero te lo dijo todo. El hechizo finalmente se había roto. La intimidación que había funcionado durante años no funcionaba más. El hombre que una vez dijo que haría cualquier cosa que King le dijera que hiciera ahora, estaba vertiendo agua en él. En una deposición frente a testigos, atreviéndose a hacer algo al respecto. El miedo se había ido. Y una vez que el miedo se ha ido, el control se va con él. Pero aquí está la parte que realmente cambió todo para Tyson. Mientras profundizaba en las finanzas, los contratos y la gente que rodeaba a King, comenzó a darse cuenta de algo inquietante. Las tarifas ocultas, los gastos cuestionables y la explotación no eran solo su historia. Y según Tyson, esa es otra razón por la que tantos peleadores terminaron odiando a Don King.
no era solo lo que le sucedió personalmente, era ver exactamente lo mismo suceder peleador tras peleador. Los nombres cambiaban, pero las quejas nunca lo hacían. Su propio abogado entendía esto y lo dijo directamente. El abogado principal de Tyson, Dale Canella, enmarcó el caso como una pelea de carácter con potencial para lo que llamó dulce justicia para la larga lista de peleadores que habían alegado exactamente la misma explotación porque esa lista era larga. El historial de King estaba lleno de peleadores que lo habían demandado. Se quejaban de él y se iban quebrados de un hombre que se enriqueció con su trabajo. Larry Holmes, Muhammad Ali, Tim Witherspoon. Los nombres se remontaban 2 décadas atrás. Tyson era solo el más famoso en hacerlo. El patrón de explotación. Un peleador acusando a Don King de conducta indebida podría ser descartado como un cliente anterior resentido. 2 podrían ser una coincidencia. Pero en el momento en que Tyson comenzó a investigar el historial de King, encontró un rastro de campeones, poseedores de títulos y salones de la fama, todos haciendo quejas notablemente similares. Comienza con Tim Witherspoon porque su caso expone la máquina más claramente que cualquier otro. Witherspoon no era un peleador de viajes, era un campeón de pesos pesados de 2 veces, ganando el título de la WBC en 1984 y el título de la WBA en 1986. Un hombre grande, genuinamente dotado, que venció una competencia real.
debería haber salido de sus reinados de título, un hombre rico para toda la vida. En su lugar, terminó quebrado y se convirtió en uno de los críticos más vocales de King. Y la razón no fue mala suerte o mal gasto, fue la estructura que King construyó alrededor de él desde el principio. El truco central fue un conflicto de intereses integrado en la familia de King. King era el promotor, pero el gerente, la persona que legalmente se suponía debía representar al peleador contra el promotor, a menudo era el propio hijo o hijastro de King, Carl King. Entonces, el hombre que negociaba por el peleador y el hombre que negociaba por el promotor eran la misma familia sentada en la misma mesa. Carl King rutinariamente tomó cortes manageriales de hasta el 50%, muy por encima de lo que permitía la mayoría de comisiones atléticas, mientras que peleadores como Witherspoon no tenían una representación independiente real. En un trato de boxeo normal, el promotor y el gerente se tiran uno contra el otro. El promotor quiere pagar al peleador lo menos posible porque el salario del peleador sale de los ingresos del promotor. El gerente lucha por conseguir que el peleador obtenga tanto como sea posible, porque el corte del gerente sale del salario del peleador. Esa tensión integrada es lo que protege al atleta. Dos fuerzas opuestas y los intereses del peleador se defienden en el medio. King colapsó esa tensión en un hogar. Cuando el promotor es Don King y el gerente es Carl King, no hay tensión en absoluto. Solo hay una familia, un conjunto de intereses
y todos fluyen de vuelta al mismo lugar. El peleador entra en una negociación pensando que tiene a alguien de su lado de la mesa y ese alguien está trabajando tranquilamente para el hombre al otro lado. Carl King gerenciaba una enorme parte de los campeones de King en un momento, lo que significaba que Don King efectivamente se sentaba en ambos lados pelea tras pelea, división tras división. Fue el truco estructural más importante en toda la operación. Y es lo que los reformadores federales más tarde intentarían con mayor fuerza proscribir. Los números lo prueban. Para una pelea contra Larry Holmes, se le prometió a Witherspoon $150,000 y recibió solo $52,759 por su victoria de título de 1984 sobre Greg Page. Su salario fue listado en $250,000, pero recibió solo $41,498, mientras Carl King se llevó a casa $125,000. El gerente ganó 3 veces lo que ganó el campeón por la propia pelea de título del campeón. Luego vino la peor. En 1986, Witherspoon defendió su título de la WBA contra Frank Bruno en el estadio de Wembley en Londres. Según su demanda, esa pelea generó un salario de $1.7 millones. King le dijo que estaría recibiendo $50,000, la mitad de eso yendo directamente a Carl. Luego vinieron las deducciones, gastos de entrenamiento, un campamento de sparring que Witherspoon dijo que tenía un precio demasiado alto y que fue obligado a usar viajes y una larga lista de otros cargos. Después de todo,
Los misterios, las ganancias familiares. Witherspoon supuestamente neteó alrededor de 115,000 yelnos, según algunos.